Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Yo estoy encantada de estar aquí hoy con un tema que, francamente, me ha volado la cabeza repasando los apuntes. Hola, ¿qué tal? Y tanto que es fascinante. Yo ya tengo todos los documentos desplegados y estoy listo para arrancar. Genial. Pues a ver, para quienes nos escuchan, a menudo, cuando pensamos en las grandes creencias o en esos movimientos monumentales que han moldeado civilizaciones enteras, tendemos a imaginarlos como conceptos puramente abstractos. Sí, ujú. Es como si asumiéramos que estas ideas tan brillantes y complejas simplemente flotaban en el aire, como si fueran filosofías etéreas que están totalmente separadas del mundo físico. Claro, como si cayeran del cielo y ya está. Exacto. Y al hacer eso olvidamos un detalle que sinceramente lo cambia todo. Y es que todas estas creencias, por muy elevadas que sean, tienen un origen físico, tienen un punto exacto en el mapa. Tienen coordenadas. Tienen coordenadas, eso es. Hubo un momento, un día concreto, en el que alguien tuvo que pisar el barro, mancharse las manos de polvo, tocar la piedra y anclar esas ideas a la tierra firme. Y esa es precisamente la misión del análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en unas notas históricas fascinantes centradas en una figura del siglo IV. Hablamos de San Macario de Jerusalén, un obispo cuya festividad marcan nuestras fuentes el 10 de marzo. Un personaje que, fíjate, nos va a servir como el puente perfecto para entender esta transición. Porque si nos visualizamos rodeados de mapas antiguos de Jerusalén, o si abrimos los pesados volúmenes de historia de esa época, Que seguro que te encantaría tenerlos todos ahí en tu mesa. ya te digo, me encantaría. Pues nos damos cuenta enseguida de que no estamos hablando simplemente de un líder religioso dando sermones en un momento aislado. No, para nada. Estamos hablando de una mente estratégica. Una persona que fue absolutamente clave para entender cómo una fe naciente que estaba literalmente en la cuerda floja logró anclarse en la realidad histórica. Ujú. Macario transformó la manera en que se custodian y se entienden los lugares físicos de la creencia, y eso llega hasta el día de hoy. Y para quienes nos escuchan, queremos dejar muy claro desde ya que hoy no vamos a dar una simple clase de historia antigua llena de fechas aburridas para memorizar. No, eso desde luego que no. Lo que vamos a explorar es esa tensión constante, a veces dramática, y siempre súper interesante, entre lo puramente espiritual y el mundo real, el mundo tangible y material. El de mancharse las manos. Eso es. Vale, vamos a desgranar esto porque el contexto lo es todo. Las notas que estamos manejando nos sitúan en pleno siglo IV Ujú. y describen esta época como una etapa decisiva para el cristianismo. Y decir decisiva casi parece quedarse corto, la verdad, Se queda muy corto, sí. porque estamos hablando de un movimiento que experimentó el mayor lavazo de cara de la historia. Pasó de esconderse bajo tierra para poder sobrevivir a salir de golpe a la luz pública. Es un contraste verdaderamente dramático y merece la pena que lo visualicemos con detalle. Imaginad lo que significa vivir durante generaciones bajo una amenaza constante. Ya, es fuerte. Los documentos que analizamos explican que la Iglesia venía de un periodo de intensas y sangrientas persecuciones. Ujú. Pensemos en la psicología de esta gente. Ser parte de este grupo significaba asumir el riesgo real de perder la vida. Y esto te obligaba a mantener las creencias en las sombras. En la más estricta clandestinidad. Exacto. Tu fe era un secreto que guardabas en el sótano de tu casa, literalmente. Pero claro, en el siglo IV, el Imperio Romano cambia las reglas del juego. Y todo da un giro radical. Las fuentes señalan de forma muy específica que la Iglesia comenzaba a organizarse públicamente. Y salir de la oscuridad a la plaza pública no es solo un trámite legal. No, qué va. Es un shock cultural inmenso y una transformación estructural sin precedentes. Madre mía, es que es el rebranding definitivo. O sea, pasas de estar escondiéndote en las catacumbas, susurrando, para que no te escuche la guardia romana, Totalmente. a de repente poder alquilar un local en la calle principal, por así decirlo. Y claro, salir a la luz pública exige inevitablemente poner las cartas sobre la mesa. Claro, tienes que dar la cara. Tienes que presentarte ante el mundo y decir, oye, esto es exactamente lo que somos y esto es lo que creemos. Exactamente. Y es en este punto de inflexión donde las fuentes mencionan la participación de San Macario en el famoso Concilio de Nicea. Un evento crucial. Y el apunte subraya algo muy concreto. Dice que en ese concilio se defendió la divinidad de Cristo frente al arrianismo. Ujú. Pero claro, dicho así suena como muy académico.
Para que nos entendamos, ¿cómo podemos aterrizar esto del arrianismo de una forma más sencilla? Pues es fundamental entenderlo porque, ojo, no era un debate menor. ¿Ya? Para explicar el arrianismo de forma sencilla, imaginemos que dentro de esta nueva organización pública, de repente surge una facción que dice, a ver, Cristo fue un tipo excepcional. Ujú. Sin duda el empleado del mes, el mejor de todos nosotros, pero al fin y al cabo, un empleado creado por el jefe. Vale, entiendo. El arrianismo cuestionaba esa divinidad plena. Lo que Macario y otros defienden en Nicea es plantarse y decir, no, mira, no es el empleado del mes, es el cofundador, es el dueño de la empresa. Qué buena analogía. O sea, estaban debatiendo el ADN mismo de su movimiento. Exacto. Cuando un movimiento pasa a ser público y comienza a estructurarse a la vista de todo el imperio, necesita definir de manera clarísima cuáles son sus fundamentos. Claro, no puedes tener fisuras. Si vas a salir a la luz, no puedes tener a la mitad de tus portavoces diciendo una cosa y a la otra mitad diciendo otra distinta. Sería un caos de relaciones públicas, vamos. Total. Por lo tanto, la intervención de Macario allí no era un mero ejercicio de retórica filosófica para pasar el rato. Era la necesidad vital de consolidar el pilar central de su fe. Ujú. Tenían que asegurar que el mensaje fundamental no se diluyera al entrar en contacto masivo con la sociedad romana de la época. Claro, es como sentar los cimientos de un rascacielos. Exacto. Si el plano teórico no está claro en la oficina del arquitecto, pues todo el edificio se te viene abajo en cuanto empiezas a poner ladrillos. Buena forma de verlo. Y hablando de ladrillos, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí que se pone interesante, sí. Porque una vez que tienen la teoría clara en Nicea, necesitan el anclaje físico del que hablábamos. Las notas históricas nos llevan a un momento que, sinceramente, a mí me parece el guión de una película de Indiana Jones. Tal cual. Hablamos de una alianza histórica alucinante entre este obispo, San Macario, y la madre del emperador, que es la emperatriz Santa Helena. Una expedición que cambiaría la geografía de la región por completo. Ujú. Las fuentes vinculan a Macario con un acontecimiento que los textos califican como muy significativo. Según el registro, la emperatriz Helena, con todo el respaldo y, ojo, el presupuesto del imperio, se planta en Jerusalén Casi nada. y une fuerzas con el obispo local, con Macario, con un objetivo asombrosamente ambicioso: localizar el lugar físico exacto y real donde Cristo había sido crucificado. Y no solo lo buscaron, es que, según el texto, lo encontraron. Este esfuerzo conjunto culminó con lo que los documentos describen como el descubrimiento de la reliquia conocida como la Vera Cruz. Sí, la cruz verdadera. Imaginar ese momento es una locura. Estaban literalmente excavando bajo templos romanos, apartando escombros y tierra, buscando pruebas tangibles. Buscando algo físico. Pedazos de madera que conectaran toda esa teología abstracta de Nicea con un punto geográfico innegable. Totalmente. Aunque, oye, ¿me vas a permitir que haga de abogada del diablo un momento? Adelante, dispara. Leyendo esto, a ver, ¿nos resulta un poco, digamos, extremadamente conveniente? Te entiendo. O sea, el cristianismo acaba de legalizarse. Necesitan consolidar su imagen pública en el imperio. La madre del emperador viaja a Jerusalén y, tachán, encuentran la cruz exacta 300 años después. Ya. Menudo golpe de suerte para la campaña de marketing, ¿no? ¿Cómo justificaban esto? Pues es una observación muy aguda. Y de hecho, es la misma pregunta que se han hecho muchísimos historiadores durante siglos. Es que es normal. Desde una perspectiva puramente histórica y crítica, la conveniencia política del hallazgo es innegable. El imperio necesitaba unificar a sus ciudadanos en torno a símbolos físicos muy poderosos. Claro, un símbolo de cohesión. Sin embargo, lo que nos dicen las fuentes sobre Macario y Helena no se centra tanto en el debate forense de si esa madera específica era químicamente la correcta. Vale. Se centra en el monumental impacto psicológico de la búsqueda en sí. Ya fuera un milagro providencial o una jugada maestra de consolidación de poder, el resultado fue exactamente el mismo. ¿Le dieron a la gente un lugar al que ir? Le dieron a millones de personas un lugar donde poner los pies. Lo fascinante de esto es que el descubrimiento no fue diseñado para ser clasificado y guardado en un cajón de un museo. Ni de broma. El impacto fue arquitectónico y visual a una escala masiva. Y tanto que masiva. Es que de repente pasamos de escondernos en sótanos a cortar cintas de inauguración. Tal cual. Los documentos indican que este hecho impulsó la construcción de inmensas basílicas en Jerusalén, como la famosísima Basílica del Santo Sepulcro. Que sigue siendo un lugar central hoy en día. Claro, y aquí hay que detenerse a apreciar verdaderamente el peso de este momento histórico. Ujú.
Las ideas abstractas, la teología tan finamente discutida en Nicea, de repente se estaban convirtiendo literalmente en piedra y mortero. Brutal. Estaban reclamando el espacio físico y urbano de la ciudad. Estaban transformando el horizonte de Jerusalén para que reflejara esta nueva realidad pública de su fe. Es un salto espectacular, la verdad. Pasas del miedo paralizante a erigir complejos monumentales sobre las coordenadas exactas de tu propia historia. Sí, sí. Y esto nos lleva a una reflexión indispensable en nuestro análisis de hoy. Entonces, ¿qué significa todo esto en el fondo? Buena pregunta. ¿Por qué gastar fortunas del tesoro imperial? ¿Por qué tanto esfuerzo obsesivo en encontrar un trozo de madera o en marcar un punto exacto en el suelo con una basílica inmensa? Pues mira, las fuentes nos dan la clave espiritual fundamental que San Macario comprendió a la perfección. Ujú. Y es esta frase tan sencilla del texto. La fe cristiana no es una idea abstracta. Si conectamos esto con el panorama general de la historia de las ideas, entramos de lleno en lo que los apuntes denominan la dimensión apologética, ¿verdad? Exacto. Y apologética, para aclararlo, se refiere a la defensa racional de una postura. Ujú. En este contexto del siglo IV, la defensa consistía en demostrar que este movimiento no había nacido como un mito fabricado en el aire. Claro. No era una simple filosofía elaborada por unos pensadores griegos en una academia totalmente separada de los problemas de la calle y del mundo. Al contrario, vamos. Al contrario, las fuentes son sumamente específicas al listar los lugares concretos donde esta creencia estuvo anclada desde el minuto 1. Mencionan explícitamente Belén, Nazaret y Jerusalén. Lugares reales. Muy reales. Lugares que podías y que puedes señalar en un mapa ahora mismo. Lugares que tienen polvo en verano, barro en invierno, tensiones políticas, impuestos y geografía pura y dura. Totalmente. El texto dice claramente que la fe está ligada a acontecimientos históricos reales y lista 3 elementos de anclaje que me parecen potentísimos. A ver, Dice que está ligada a una ciudad, un sepulcro y una cruz. es una enumeración brutalmente física. Sí, fíjate que no te hablan de la luz interior o de fluir con la energía cósmica. Te hablan de un trozo de madera astillada, un agujero en una roca y una ciudad llena de gente y de ruido. Es una fisicalidad cruda, y hay una razón crucial para esto, una razón que desmarcó al cristianismo de otras corrientes de su tiempo. Ujú. Los primeros cristianos, según nos explican estas fuentes, desarrollaron una preocupación casi obsesiva por conservar esos lugares. Sí, lo vemos con la expedición de Helena. Y no lo hacían por un simple afán turístico o por coleccionar antigüedades sin más. Claro. Lo hacían porque estos espacios servían como un recordatorio constante e innegable de que Dios, según su concepción, actuó realmente en la historia. En minúsculas y en mayúsculas. En la historia de verdad. Las fuentes hablan de la encarnación como el punto exacto donde la fe colisiona con la historia. Es la fusión definitiva. Ujú. No es una deidad sentada cómodamente en el monte Olimpo o en un plano inalcanzable dictando normas éticas. Ya. Es una intervención directa en la cronología humana, bajo el gobierno de un emperador concreto, en una provincia romana específica. Me parece brillante la manera en que el texto contrapone la historia real frente al mito. Es que es la clave. Porque claro, si pensamos en otras tradiciones de la época, los relatos de los dioses ocurrían en un tiempo inmemorial. En el mito puro. En el famoso Érase una vez, ¿no? En lugares que nadie en su sano juicio podía visitar o señalar con el dedo. Exacto. Pero aquí, Macario, Helena y la primera iglesia están diciendo a gritos, no, cuidado, esto no pasó en un cuento, Ujú. esto pasó aquí, en esta calle, bajo este suelo que estamos pisando tú y yo ahora mismo. Y eso lo cambia todo. Y vaya tela, esto irremediablemente nos obliga a dar un salto en el tiempo. Porque claro, tenemos que pensar por qué todo este análisis de un obispo del siglo IV tiene alguna relevancia para quienes nos escuchan hoy. En pleno siglo XXI. Exacto. Pues esto plantea una pregunta importantísima, especialmente cuando ponemos un espejo frente a nuestra propia cultura contemporánea. A ver. Los apuntes que estamos manejando hoy no se quedan solo en el pasado, hacen una actualización para hoy que es muy lúcida y diría yo bastante crítica. Cuéntame. Señalan que vivimos en una cultura que tiende sistemáticamente a espiritualizarlo todo. Totalmente de acuerdo. Vivimos en una época donde muchísimas veces la espiritualidad se concibe como una especie de retiro individualista. Sí, una burbuja. Es como algo que ocurre exclusivamente dentro de tu cabeza, un estado de ánimo o una simple búsqueda de paz interior, pero completamente desconectada de las obligaciones. De las obligaciones y de los roces con los demás. Eso es.
de los roces y de las realidades del mundo material. Parece que hoy en día ser espiritual significa aislarse del ruido, evadir los problemas, encontrar tu zen particular y escapar de la realidad. En lugar de interactuar con ella. Exactamente. Es una observación muy precisa. Hoy se busca una espiritualidad limpia, sin fricciones, sin que te manche. Aséptica total. Y es exactamente frente a esa tendencia contemporánea tan aséptica donde la lección de San Macario y del Siglo IV cobra una fuerza que es inesperada. Ujú. La advertencia que extraemos de los textos es contundente. El cristianismo originario recuerda que la fe no es solo interior. Vale. Según estas fuentes, tiene raíces profundas en la historia, en la carne, en el mundo material, caótico y real, En el barro. en el barro. La concepción que se defendía en esos concilios y en esas excavaciones que mencionábamos no era la de evadir el mundo o considerarlo una prisión irrelevante. Sino todo lo contrario, claro. La idea fundamental es que lo divino entró en la historia humana, con toda su crudeza, precisamente para transformarla desde dentro, Manchándose las manos. manchándose las manos de verdad. Pues mira, para hacer este concepto un poco más cercano, se me ocurre una analogía muy de nuestro día a día. A ver, dime. Pensemos en la diferencia abismal que hay entre leer sobre una ciudad maravillosa en Internet, ver vídeos en alta resolución o incluso hacer un recorrido virtual con unas gafas en 3 dimensiones por sus calles. Sí, todo muy tecnológico. Todo perfecto. Pero otra experiencia muy, muy distinta es comprarte un billete, volar hasta allí, salir del aeropuerto y sentir el calor sofocante o el frío polar. Ya te digo. Oler la comida en los puestos de la calle, que te duelan los pies de tanto caminar por el asfalto. No tiene nada que ver. Claro, la virtualidad es súper cómoda, está controlada y es abstracta, Ujú. pero la realidad es física, a veces te resulta incómoda, a veces huele mal, pero indudablemente es cierta, es real. Es una analogía fantástica, porque captura exactamente esa tensión de la que hablaban los textos. ¿Verdad que sí? Sí. Al custodiar celosamente los lugares físicos, al gestionar aquella expedición en Jerusalén y levantar esas basílicas colosales, se estaba estableciendo un testimonio en piedra. Un testimonio inamovible. Exacto. Un testimonio de que los eventos que daban origen a su religión habían tocado la materia. Ujú. Se negaron en rotundo a permitir que el mensaje se disolviera en una corriente filosófica abstracta más. Que, por cierto, era lo más fácil en aquel momento. Era la salida cómoda. Totalmente. Al insistir en la carne, en el sepulcro, en la cruz de madera que encontraron, estaban afirmando que el mundo real, la historia humana, con todos sus defectos, crisis políticas y problemas, es el escenario válido. El escenario elegido para esa transformación. Así es. Partido de un escenario donde ser creyente implicaba el terror absoluto, esconderse bajo tierra, en catacumbas, por puro temor a ser ejecutado. Sí, de la oscuridad total. Y hemos visto cómo ese mismo movimiento emergió a la luz pública, sufriendo un choque cultural tremendo y viéndose forzado a debatir y definir su propio ADN en el Concilio de Nicea. Con lo del arrianismo y todo eso. Exacto. Luego hemos sido testigos de esa asombrosa y casi peliculera expedición arqueológica junto a la emperatriz Santa Elena para desenterrar la Veracruz, allí en medio del polvo de Jerusalén. Una hazaña, desde luego. Y hemos visto cómo esos hallazgos no se quedaron en una vitrina o en una mera anécdota, sino que se transformaron en inmensas basílicas de piedra que reescribieron por completo el mapa urbano. Literalmente. Y todo este esfuerzo monumental, tanto logístico como teológico, tenía un solo propósito, en el fondo: garantizar que los cimientos de sus creencias no acabaran flotando en el aire como meros mitos abstractos, Ujú. sino que permanecieran firmemente anclados en el suelo de la realidad histórica. Es un testimonio fascinante sobre la profunda necesidad humana de tener una evidencia material. Totalmente. Un recordatorio del arraigo en un mundo que a menudo, tanto en el siglo IV como hoy mismo, prefiere la comodidad de las ideas difusas y moldeables. Las ideas que no incomodan. Exacto. Ese esfuerzo colosal por mantener viva la geografía de la fe subraya que para ellos transformar el mundo requería tener una presencia real, física y tangible en medio de él. Bueno, para ir cerrando nuestro espacio, las fuentes que hemos analizado a lo largo de este rato nos regalan un cierre muy contemplativo. Sí, el apunte final. Una especie de brújula o memorandum itineris que me gustaría citar textualmente porque encapsula a la perfección todo lo que hemos estado debatiendo hoy sobre el barro y la idea. Adelante.
Léelo. Los apuntes dicen: Memor esto. Deus in historia operatur. Dios actúa en la historia. San Macario de Jerusalén, enséñanos a reconocer la presencia de Dios en la historia humana. Un resumen muy poderoso, sin duda. Sí, Es una invitación directa a no perder nunca de vista la realidad concreta, tangible y a veces muy compleja que nos rodea. sin ninguna duda. Y basándonos en toda esta monumental lección sobre la necesidad imperiosa de anclar las grandes ideas al suelo material, queremos dejar a nuestra audiencia con un pensamiento final. Ujú. A ver. Una reflexión expansiva para masticar en los próximos días. Porque si aquellos primeros cristianos en el siglo IV sintieron la necesidad absoluta de aferrarse a la geografía concreta de Belén, Nazaret y Jerusalén, Sí. si necesitaron enviar emperatrices a excavar la tierra, desenterrar cruces y construir basílicas inmensas sobre sepulcros vacíos, solo para evitar que sus creencias se convirtieran en simple filosofía o en un mito más, Pensemos en nuestra actual era digital, claro. eso es. Vivimos en un momento histórico donde casi todo lo que valoramos existe como información abstracta. Está almacenada en la nube, dispersa en servidores invisibles que no podemos tocar. Todo es código y píxeles. Efectivamente, nuestras grandes ideas, debates y movimientos sociales son a menudo puramente virtuales. Son maleables y tremendamente efímeros. Desaparecen con un clic. Y ante este panorama, cabe preguntarse, ¿cuáles serán los lugares físicos o las nuevas basílicas que las generaciones futuras buscarán? Qué buena pregunta. Dentro de 500 años, ¿qué piedras, qué archivos físicos o qué marcas en la Tierra necesitarán encontrar para comprobar que los grandes movimientos, valores e ideas de nuestro tiempo realmente sucedieron en el mundo real? Ujú. ¿Y cómo sabrán que no fueron simplemente un mito más, perdido en la inmensidad inalcanzable de Internet? Uf, es algo para darle unas cuantas vueltas, desde luego. Muchísimas vueltas. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima inmersión profunda. Hasta la próxima.